Un saludo a todos, criaturas de la noche, encantado de teneros aquí de nuevo, en El Guitarrista Nocturno. En este vídeo vamos a hablar de un álbum, desde luego, muy singular. Nos referimos al Pornography, de Extreme. Y aunque muchos siempre recordarán a Extreme por esta gran balada cantada a dos voces, en realidad el disco era todo un trayazo del denominado entonces estilo del funk metal, y daba a conocer al gran público a ese genial guitarrista que es Nuno Bettencourt. Así que ten cerquita la guitarra, en este vídeo vamos a aprender a tocar de las canciones, riffs, licks y solos de Nuno Bettencourt en este genial Pornography. Aclararemos, recordaremos algunos datos que quizá ya tenemos olvidados, como por ejemplo por qué este disco fue tan rompedor en la época, o por qué la discográfica ni siquiera quería editar como single su famoso More Than Words, o quizá una de las más curiosas, por qué muchas amas de casa, luego matizaremos esto, de Estados Unidos, descambiaban el disco nada más escucharlo. Vamos a ello. Hay que recordar que cuando este disco se pone a la venta, en 1990, digamos que estaba ocurriendo toda una revolución en el mundo de la música. El grunge estaba llamando ya a la puerta y había bandas como por ejemplo Red Hot Chili Peppers, Faith No More o los mismos Rage Against the Machine que en poco tiempo combinarían elementos que también encontramos en este disco, es decir, el juntar el rock y el metal, por ejemplo, con el groove del funk. Y aunque ya habíamos oído a bandas combinar estilos como el funk y el rock, en el caso por ejemplo de Jimmy Page y Led Zeppelin o de los mismos Aerosmith, Extreme lo llevaron, digamos, a otro lugar, con un sonido mucho más duro, y desde luego cuando escuchabas la técnica del gran Nuno Bettencourt te das cuenta de que tenía mucho más que ver, por ejemplo, con un Van Halen, ¿no? Con todos esos saltos de cuerda, tapping y desde luego una técnica bestial. Y aunque muchos puedan ver a Extreme como una banda comercial debido a ese éxito que tuvieron con More Than Words, en realidad, como decía antes, su disco era bastante rompedor y nada estándar. Podías encontrar trallazos como por ejemplo los de He-Man Woman Hater o Little Jack Horny, pero también canciones que pudiera haber cantado Frank Sinatra, como por ejemplo When I First Kissed You, o también por supuesto estas baladas como More Than Words, Wholehearted, o temas con muchísimo groove, mucho ritmo, como por ejemplo Is a Monster o Get the Funk Sin duda un gran ejemplo de esa mezcla de funk y de metal que Extreme hacían está en la intro de Little Jack Horny, con un riff como este. Vamos encontrando cómo van tocando con swing, ¿no? Con ese... digamos, con ese pulso, ¿no? Que va haciendo... que el riff tenga todo ese groove, ¿no? En realidad es... que es algo que define mucho a Extreme, ¿no? Y a su sonido, ese sonido con mucho, muy rítmico todo, ¿no? Y vamos encontrando como esta línea dentro del mixolidio, el dórico... En realidad con la guitarra afinada a tono y medio por debajo es un sonido muy grave, ya lo estoy tocando en estándar, pero vamos encontrando esa mezcla, ¿no? de esos dos mundos, ¿no? Ese sonido tan rítmico y por otro lado tan metalero con el sonido, ¿no? En muchos de los arreglos de Nuno Bettencourt vamos a encontrar cómo va cambiando el patrón rítmico en ese sentido, pasando de las corcheas a las semicorcheas. Quizá lo más difícil es mantener en la púa ese patrón, ¿no? Ese sonido que le va dando todo ese ritmo. Si escuchas un tema como Is a Monster, en sus acordes verás todo ese groove que destila Nuno Bettencourt simplemente utilizando la palma de la mano. En realidad lo que vamos haciendo en esos tres acordes, los de Sol 5, Fa 5 y Do 5, es ir jugando, como decía, con la palma para ir creando todo ese ritmo. Incluso en esos arreglos que va haciendo uniendo los acordes, esos, digamos, síncopas van a generar todo ese groove, ¿no? Por supuesto, en muchos de estos riffs vamos a encontrar esos arreglos tan pentatónicos que muchas veces usan, ¿no? Ahí vemos en las estrofas también cómo va a seguir utilizando este tipo de patrones, ¿no? Repitiendo alguna de las notas, en realidad un patrón sencillo de 3 notas, pero que tiene un montón de groove gracias a ese uso del palm mute, de
dónde caen las notas, ¿no? En esa parte débil del compás muchas veces. Algo que va a ir pasando al resto de acordes de la estrofa, ¿no? Aunque pueda parecer una apuesta segura el sacar un tema como More Than Words como single, dada la repercusión y el éxito que ha tenido, en realidad la discográfica se negó desde el principio, ya que no era una power ballad al uso, es decir, el resto de canciones llevaban su bajo, su batería y el formato era muy distinto. De hecho, intentaron probarlo con esos instrumentos y no funcionó, al final se quedó simplemente con esas dos voces y la guitarra de la canción que todos conocemos. Sin embargo, la sacaron al final como tercer single, ya que parece ser que Nuno Bettencourt se tuvo que encarar con la discográfica para que pedirles por favor que la sacaran como single porque sabía que iba a funcionar, algo que desde luego no lo tenían nada claro. Hay que recordar que este tema llegó al número 2 de singles en Inglaterra y llegó al número 1 del Billboard en Estados Unidos. Tal éxito tuvo la canción que sin duda propulsó al disco a ser un multiventas y la llevó, digamos, a un público diferente al que habitualmente escucha y consume rock. El famoso locutor de radio Eddie Trunk decía en un programa que él entonces trabajaba en una tienda de discos y cuando el disco tuvo tanto éxito iba mucha gente a comprarlo, entre ellas amas de casa, y que cuando se llevaban el disco a casa al rato volvían y lo querían descambiar, ya que decía que no se correspondía nada a esa canción tan bonita que sonaba, desde luego cuando empezaban a escuchar esos acordes tan potentes de Decadence Dance. No solo eso, sino que el mismo Nuno Bettencourt confiesa que cuando tocaban en directo empezaban con el tema Decadence Dance precisamente y veía como había sobre todo mucha gente que cogía el ticket para ver si en realidad era el grupo que habían venido a ver, ya que simplemente los conocían por esta famosa balada. Evidentemente la diferencia entre la balada y el resto del disco es grande y mucha gente pues tampoco sabía lo que se iba a encontrar. Desde luego, para todos los que tocábamos la guitarra ya en la época, descubrir una figura como la de Nuno Bettencourt fue algo muy revelador. Ver a alguien con esa técnica, con ese groove tocando con el resto del grupo, esa limpieza, claridad y ese dominio de muchas técnicas que tenía. Vamos a aprender a tocar algunos de los riffs más representativos de este disco y ver cómo Nuno Bettencourt, a base de, digamos, utilizar diferentes patrones rítmicos, consigue darle ese toque tan especial a los riffs. Muchos de los riffs de este disco son complejos de tocar técnicamente y por esa mezcla, esa combinación que hace diferentes patrones rítmicos, como en Siouxsie. Donde vamos mezclando esas corcheas con semicorcheas. Así que esa combinación es muy particular, muy dentro de su estilo, ¿no? Vamos a encontrar muchas veces tanto en los ritmos como en los solos. Encontramos esos arreglos donde volvemos a encontrar ese cambio, ¿no? Donde esas notas vuelven a entra el doble rápido, ¿no? Hay que tener la púa ahí preparada para ese cambio rítmico, ¿no? Muchos de estos riffs son bastante complejos de tocar en la guitarra, es el caso de He-Man Woman Hater, con una línea como esta, en donde estamos prácticamente usando notas de la escala pentatónica mayor de la algo que nos va a llevar a tener que tocar a bastante velocidad, ¿no? Esas líneas con ese armónico de púa final, ¿no? Están jugando con nuestra técnica de muteo. Lo único que va a cambiar es la primera vez. Respondemos en la cuerda re al aire. Y la segunda vez en la nota sol en la tercera cuerda al aire. Es lo que va a cambiar, ¿no? Si lo hacemos sin mutear para entenderlo mejor. Vamos a ver cómo después lo continúa con acordes como do, 9 y re. Arreglos con sextas muy habituales en su estilo también. Y un arreglo ahí sobre el acorde de re, ¿no?
Lo vamos a dejar aquí analizando algunos de los solos de los licks de Nuno Bettencourt en este Pornography. En realidad vemos que aparte de esa destreza, esa habilidad, también cuidaba mucho el tema de las melodías. Son solos que son memorables dentro de una canción. Espero que el vídeo os haya gustado. Dale like si es así y nos vemos en el siguiente. Entre los solos más melódicos podemos encontrar los de Decadence Dance o Siouxsie, ¿no? Con este tipo de melodías. Donde vemos como Nuno Bettencourt saca totalmente de la sección la canción, la ralentiza el tempo y le da un aire muy melódico a lo que toca, ¿no? En este caso, dentro de la escala de Mi mayor, añadiendo acordes dominantes secundarios en este caso, empezando en un Mi mayor con Do sostenido 7 para darle mayor melodía e interés, Fa sostenido menor, Si 7 sus 4 o Si sus 4 y Si, ¿no? Un tipo de progresión muy distinta al que venía trayendo la canción, ¿no? De esta manera. Vamos encontrando ahí arreglos como esos trills. Un solo que se acerca a veces a la guitarra neoclásica un poquito, también con arpegios, ¿no? De ese estilo. Ahí que nos puede recordar incluso a Michael Schenker, guitarrista de este estilo, por esa melodía, ¿no? En este caso vemos cómo añade sobre esa escala de Mi mayor la nota Fa a medio tono, ¿no? Muy interesante, ¿no? Incluso los solos en los que utiliza escala pentatónica siempre busca alguna frase llamativa, ¿no? Por ejemplo, en Get the Funk Out encontramos ese tipo de frase, ¿no? Donde simplemente repitiendo una de las notas y combinándola en este caso con la sexta mayor, esa mezcla de pentatónica y dórica que va a hacer. Se la ingenio un poco para, como digo, hacer una frase llamativa dentro de esa escala tan utilizada, ¿no? Utilizando luego esa repetición también en la cuarta y tercera cuerda. Una frase que desde luego no es nada fácil para la polla, que tenemos que ir tocando esas tres notas en una cuerda y una en otra. Ese movimiento cromático. Así que ya no solo por la técnica, sino por esas frases que busca.